Mi cuñada quería que pague todo el viaje de despedida de soltera a pesar de tratarme como nerd, pero me negué. Ahora la boda está cancelada, su prometido la dejó y está loca como una cabra. Entonces, mi cuñada, Steffi, de 26 años, y yo tenemos mucha historia juntas porque fuimos al instituto juntas, y ella fue una gran matona. Casualmente, yo era uno de sus blancos favoritos, ¿por qué no? Era una total nerd en el instituto, y mi apariencia ciertamente no ayudaba en mi caso. Era muy delgada y llevaba brackets, que eran prácticamente mi mayor pesadilla. Literalmente era la típica chica nerd en una película adolescente donde solo mejoraba después de quitarse las gafas, excepto que en lugar de gafas, tuve que quitarme los brackets. Desafortunadamente, mi transformación no ocurrió hasta que estuve en la universidad. Afortunadamente, ahora me veo mucho mejor porque he ganado peso y me quité los brackets antes de comenzar la universidad. No es que hubiera algo malo con mi aspecto antes, pero ahora simplemente soy menos propensa a ser intimidada por la gente, eso es todo. De todos modos, conocí a mi esposo, Andy, en una fiesta universitaria hace un par de años cuando estaba en mi tercer año de universidad. Él era 3 años mayor que yo y era el DJ allí, solía ser su trabajo a tiempo parcial antes. Supongo que estaba destinado a ser porque me emborraché mucho en esa fiesta, y él se ofreció a llevarme a casa porque mi apartamento estaba muy lejos y nadie estaba listo para llevarme a casa, ya que estaba absolutamente borracha. Fue lo suficientemente amable como para llevarme a casa e incluso garabateó su número de teléfono en el dorso de mi mano y me dijo que podía llamarlo porque le caí bien. Al día siguiente, me desperté con una resaca terrible, pero sabía que había encontrado a un chico realmente especial. Lo llamé y lo invité a salir, y eso fue todo. Conectamos muy bien en la primera cita, y supe que había encontrado al indicado. Pero el único problema era su hermana porque él me estaba hablando de su familia en la primera cita, y habíamos hecho la conexión instantáneamente porque estábamos hablando de nuestras familias, y él me dijo que tenía una hermana llamada Steffi. Entonces, cuando bromeé sobre cómo tenía una matona en la escuela secundaria con el mismo nombre, él me dijo con una cara muy seria que podría haber sido su hermana, porque ella tenía algunos problemas de comportamiento cuando estaba en la escuela. Luego me dijo el nombre del instituto al que asistió, y nos dimos cuenta de que su hermana era en realidad mi matona de la escuela secundaria. Fue un poco incómodo, pero no iba a dejar que eso se interpusiera en lo que teníamos. Así que le dije que no era gran cosa porque me gustaba él y no su hermana, así que ella no tenía nada que ver con nada de esto, y él estuvo de acuerdo. Después de salir durante 3 meses, decidimos que íbamos a presentarnos a nuestras familias. Si bien fue relativamente fácil presentarlo a mi familia, fue un poco difícil e incómodo para él, porque sabía que su hermana y yo no teníamos la mejor relación. La primera vez que cené con su familia, estaba muy nerviosa, sobre todo por Steffi, pero en realidad no fue tan mal. Sus padres fueron realmente cálidos y amables conmigo, y Steffi fue un poco fría y distante, pero eso aún era mejor que la forma en que solía tratarme en la escuela secundaria. De hecho, prefería esta nueva versión suya porque era mucho menos problemática de tratar. Así que no me habló mucho y mantuvo nuestra interacción al mínimo, pero lo consideré una victoria porque eso significaba que no tendría que hablar con ella, y podríamos simplemente ignorarnos y dejarlo así. Tengo bastante suerte porque así han sido las cosas con nosotros durante los últimos 2 años, y no he tenido que interactuar mucho con ella, y ella tampoco ha expresado ningún interés en ser amiga mía. Incluso cuando Andy y yo nos casamos hace 2 años, ella solo me habló lo necesario, y eso fue todo. Diría que ella y yo no somos cercanas en absoluto, y ambas preferimos que sea así, porque después de cómo me trató en la escuela secundaria, no creo que quisiera ser amiga de alguien como ella de todos modos. Tampoco es que Andy tenga un problema con esto porque es muy consciente de lo malvada que su hermana puede ser, así que no le importa el hecho de que las dos no hablemos. Él sabe que no le ha perdonado por la forma en que arruinó mi vida en la escuela secundaria porque nunca me ha demostrado que lo siente, así que no puedo perdonar a alguien que ni siquiera está arrepentido, y él lo entiende y lo respeta. Pero él y Steffi tienen una relación de hermanos normal como la mayoría de las personas, y no me importa porque sé que él no ve a Steffi de la misma manera que la veo yo, y estoy completamente bien con eso. También ha pasado mucho tiempo desde que terminó la escuela secundaria, y no quiero decirle a mi esposo que no hable con su hermana y crear drama de la nada, porque ella y yo somos civilizadas ahora, y eso es todo lo que es necesario, así que todo está bien en la familia, y me acostumbré a ello. Honestamente, me llevé un gran shock hace unas semanas cuando Steffi se puso en contacto conmigo, para preguntarme si estaría dispuesta a acompañarla en su viaje de despedida de soltera a las islas griegas. No me lo preguntó casualmente por teléfono, de hecho, me invitó a almorzar. Aunque al principio estaba escéptica al respecto, Andy fue quien me dijo que le diera una oportunidad, así que fui a almorzar con ella, y ahí fue donde me lo preguntó. Fue realmente amable conmigo durante ese almuerzo, e incluso después, finalmente se disculpó y abordó la historia que teníamos juntas, en lugar de fingir que no existía.
Fue bastante impactante para mí porque nunca esperé que Steffi admitiera el hecho de que me había intimidado implacablemente cuando estábamos juntas en la escuela secundaria. Y cuando finalmente sucedió, no tenía absolutamente idea de cómo reaccionar. Me dijo que lamentaba la forma en que me había tratado en ese entonces y me dijo que simplemente estaba siendo una total malcriada. Se dio cuenta de su error demasiado tarde. También mencionó que la razón por la que nunca lo había abordado, incluso después de que empecé a salir con su hermano, fue porque se sentía incómoda sacando cosas del pasado y no sabía cómo enfrentarme después de todo lo que me había hecho pasar cuando éramos adolescentes. Mientras hablaba de todas estas cosas, incluso agregó algunas lágrimas para que pareciera muy genuino, y yo, siendo la nerd ingenua, me lo creí todo de cabo a rabo. Le dije que la perdonaba y que de todos modos todo eso ya estaba en el pasado porque ahora no tenía problemas con ella, ya que éramos todos adultos aquí y podíamos lidiar con ello como se suponía que debíamos y simplemente tomar unos tragos juntas y olvidarlo. Ella parecía feliz al respecto, y terminamos ese almuerzo en buenos términos. Me pidió que fuera con ella y me uniera a ella y a sus amigas en su viaje de despedida de soltera a las islas, porque quería compensar el tiempo perdido y realmente hacerme sentir como si fuera su amiga. Inicialmente, estaba un poco indecisa en aceptarlo, pero realmente me convenció, y eventualmente, solo estuve de acuerdo porque pensé que sería una experiencia divertida y realmente me ayudaría a construir una relación con Steffi, porque estaba harta de tener tensión con ella cada vez que estábamos en la misma habitación. Así que, después de mucha deliberación, decidí decir que sí porque estaba dispuesta a dejar atrás el pasado y darle a nuestra relación un nuevo y fresco comienzo, y no había mejor manera de hacerlo que ir de viaje y simplemente relajarnos. Eso fue hace un par de semanas, y después de eso, Steffi y yo nos mantuvimos en contacto. Se iba a casar el próximo mes, e íbamos a salir de viaje a principios de esta semana, pero no sucedió debido a un pequeño truco que decidió hacer en el aeropuerto. Pensó que podría engañarme para que pagara todo el viaje anunciándomelo en el aeropuerto para que no pudiera echarme atrás. Pero lo que ella no sabía era que yo no tenía absolutamente ningún problema en dejarlos plantados y volver a casa porque, a diferencia de ella, no me importaba lo que pensaran sus amigos de mí, ni siquiera lo que ella pensara de mí, si soy muy honesta. Llegamos al aeropuerto aproximadamente una hora antes de que nuestro vuelo estuviera programado para partir, y todos estábamos charlando. Pero luego Steffi dijo que quería tomar un café y me pidió que la acompañara, así que lo hice. Y cuando estábamos en la barra, me dijo muy casualmente, por cierto, espero que todas tus tarjetas funcionen internacionalmente porque, de lo contrario, tendrás un momento muy difícil para pagar las cosas. Así que le dije que llevaría efectivo para todos los recuerdos y chucherías que quería comprar. Entonces ella me dijo que se refería más a las habitaciones de hotel y la comida que íbamos a comer, e incluso los boletos de avión, porque tendría que reembolsarle todo eso. No sabía de qué estaba hablando porque no habíamos discutido esto antes de ese momento, y media hora antes de que nuestro vuelo supuestamente despegara no era el momento adecuado para esta discusión. Ella me estaba diciendo todo esto de una manera muy casual, así que le pregunté si esperaba que pagara por mí misma durante todo este viaje. Y luego me dijo, no solo por ti, sino por todas las personas en el viaje, todas mis amigas y yo. Pensé que ibas a pagar todo esto y patrocinarlo, por eso elegí un destino tan caro, ya que sé que puedes pagarlo. ¿Va a ser un problema? Todavía recuerdo las palabras exactas que dijo, e incluso puedo escuchar el tono porque lo dijo como si fuera lo más obvio del mundo, aunque nunca lo habíamos discutido, y yo nunca había aceptado nada de eso. Le pregunté si estaba hablando en serio, y ella me dijo que obviamente esperaba que pagara por todo esto, y se vería obligada a pensar en mí como una avara tacaña porque era la persona con el mayor salario que ella conocía, y no podía pensar en una sola razón por la que diría que no a patrocinar el viaje. Yo podía pensar en más de un par de razones. La primera siendo que nunca acordé nada de esto, y ni siquiera me preguntó si estaría de acuerdo. Entonces, no entiendo por qué asumiría algo así. Y aunque era cierto que ganaba más que la mayoría de las personas que ella conocía, ya que soy la vicepresidenta de una firma de tamaño medio, aún así no pensaba que fuera una obligación para mí patrocinar su viaje, especialmente porque aún estábamos construyendo una relación. No estábamos en ese punto todavía, y definitivamente no iba a considerar pagar unas vacaciones para un grupo de mujeres que ni siquiera conocía. Y lo más importante, este es mi dinero y mi elección. Así que ella podía pensar en mí como una tacaña, pero no me importaría porque no iba a gastar una cantidad exorbitante de dinero en un viaje que ni siquiera organicé y en un grupo de personas que ni siquiera conocía ni me gustaban. Así que, después de un rato de estar parada allí mientras ella tomaba café, decidí volver donde todos estaban sentados, agarrar mis cosas y simplemente irme porque esto era ridículo, y no quería crear una escena en un lugar público. Así que decidí irme en silencio. Steffi corrió tras de mí con su café, e incluso sus amigas intentaron preguntarme qué pasaba, pero no pensé que fuera importante decirles nada. Así que simplemente salí del aeropuerto y me metí en el primer taxi que pude encontrar antes de que llegaran a mí.
Tan pronto como estuve en el taxi, decidí bloquear a Steffi para que no pudiera ponerse en contacto conmigo y molestarme. Lo siguiente que hice fue llamar a Andy para contarle lo que había sucedido. Realmente me sentí mal por él porque había estado muy emocionado por el hecho de que su hermana y yo finalmente nos lleváramos bien, y pensé que este viaje iba a mejorar nuestra relación. Pero, claramente, los dos estábamos muy equivocados acerca de todo. Cuando lo llamé y le conté lo que Steffi había intentado hacer, él estaba incluso más indignado que yo. Me dijo que este comportamiento era inaceptable y que iba a llamar a sus padres de inmediato y hablarles sobre ello. Supongo que estaba mucho más decepcionado con el comportamiento de su hermana de lo que yo había estado, porque yo ya sabía que ella era una persona terrible y no me sorprendió mucho este giro de los acontecimientos. Pero creo que tal vez Andy y sus padres esperaban un poco más de ella, y ella realmente los había decepcionado. Y creo que eso es lo que realmente arruinó las cosas para ella después de esa llamada, porque una vez que supieron lo que había intentado hacer, todos estaban increíblemente molestos. Andy no habló con ella directamente, pero pude notar que no iba a dejar pasar esto porque fue bastante insultante para mí, y realmente estaba decepcionado con su hermana. Una vez que regresé a casa desde el aeropuerto, me dijo que no necesitaba hablar más con Steffi, pero no tuve que ser informada 2 veces, ya que de todos modos no quería tener nada que ver con ella. No escuché a nadie de su familia en el resto del día, ni siquiera a sus padres, pero sabía que él estuvo en el teléfono con ellos de vez en cuando durante todo el día. Los ánimos estaban bastante exaltados ese día, así que decidí no hablar con nadie al respecto porque sabía que todos ya estaban sintiéndose molestos por las cosas, y no quería agregar más problemas. Así que simplemente me quedé callada y esperé a que pasara la tormenta. Pasaron 2 días y no pasó nada, pero hablé con mis suegros durante ese tiempo, y ellos me dijeron lo arrepentidos que estaban por la forma en que Steffi me había tratado. Pero les dije que no era gran cosa porque no era exactamente su culpa. Había visto la forma en que habían criado a su hijo, así que sabía que la crianza no era el problema, y si había alguien a quien culpar por cómo resultó Steffi, entonces era solo ella misma. Andy y yo también volvimos a la normalidad bastante rápido después de eso. No le pregunté sobre ninguna de las consecuencias que Steffi tendría que enfrentar por sus acciones, porque simplemente no estaba interesada en nada de eso. Todo lo que sabía era que ya no tenía que interactuar más con ella, y eso era suficiente para mí. Pero luego, después de 2 días del incidente, me enteré de que la boda había sido cancelada y su prometido la había dejado, y eso fue una consecuencia indirecta de lo que me había hecho. Cuando Andy y yo volvimos a casa del trabajo ese día, me dijo que Steffi estaba culpando a nuestra familia por romper su relación con su prometido. Y realmente estaba confundida sobre cómo eso era incluso lógico porque no habíamos hablado con ella después de ese incidente en el aeropuerto. Sin embargo, aparentemente, esto realmente había sucedido porque después de ese incidente, una vez que Andy le había contado a sus padres lo que Steffi había intentado hacer en el aeropuerto, ellos la llamaron y le dijeron que se disculpara conmigo. Pero ella ni siquiera pensaba que había hecho algo mal y en lugar de eso comenzó a decirles a sus padres que yo era grosera y tacaña, y estaba contenta de que me hubiera ido. Así que sus padres se pusieron realmente molestos, y le dijeron que ya no iban a pagar la boda, y que ella podría encontrar a alguien más que financiara su evento extravagante. Ahora, ella intentó hacer parecer que no le importaba, pero sería un gran problema para ella cubrir todos los gastos de la boda por sí misma, ya que acababa de renunciar a su trabajo y comenzado su propio negocio hace un par de meses, y aún no habían alcanzado el punto de equilibrio. Así que pagar por todo ella misma estaba fuera de discusión. A pesar de saber eso, intentó hacer parecer que no le importaba nada de eso porque no quería disculparse conmigo ni siquiera reconocer que había cometido un error. El día de la boda está a solo unas semanas de distancia, ya que literalmente es el próximo mes, así que esto es un poco una situación de emergencia para ella en este momento. Y por lo que Andy me contó después de esa conversación con sus padres, ella decidió hablar con su prometido y hacerle saber que sus padres ya no cubrirían los gastos de la boda, así que esperaba que él se hiciera cargo. Y creo que eso fue lo que provocó una gran pelea entre los dos, porque obviamente fue muy injusto de su parte simplemente anunciárselo con apenas unas pocas semanas para la boda. Así que se pelearon, y así es como se canceló la boda. Una vez que conocí toda la historia por parte de Andy, le pregunté cómo se enteró de todo esto, y él me dijo que después de la pelea con su prometido, Steffi apareció en la casa de sus padres y también peleó con ellos, culpándolos a ellos y a mí por lo sucedido. Principalmente, me culpaba a mí, lo cual creo que es realmente injusto porque ni siquiera tuve nada que ver con esta situación. Ella dijo que por mi culpa, primero tuvo que cancelar su viaje con sus amigas porque me negué a pagar. Ahora iba a tener que cancelar toda su boda, y probablemente su prometido iba a romper con ella porque no veía otra salida a esto. No estoy de acuerdo en absoluto con lo del viaje porque no hubo absolutamente ninguna discusión sobre que yo pagaría por nada, así que fue una tontería de su parte esperar algo de mí. Además, esto no sé por qué sería mi culpa, ya que el viaje estaba pagado y solo me había pedido reembolsarlo, lo cual no iba a hacer. ¿Alguien piensa que he sido la mala en todo esto? Actualización 1.
Hola, ante todo, muchas gracias por dejarme saber que realmente no soy la culpable aquí. Creo que realmente necesitaba escuchar eso. Me había estado sintiendo realmente terrible por todo, y no ayudó que Steffi haya estado publicando cosas tristes sobre sentirse traicionada. Han pasado 5 días desde el incidente en el aeropuerto, y aunque la tengo bloqueada en todas partes, sé con certeza que ha estado publicando citas extrañas y tristes en busca de atención. Y cuando alguien le pregunta al respecto, les cuenta su versión de la historia, fingiendo ser la víctima. Entonces, cualquier remordimiento que haya tenido sobre la cancelación de su boda ahora ha desaparecido, porque claramente, no se detendrá ante nada para hacer que parezca la villana en su historia, y no necesito sentirme mal por ella. Incluso ha llegado al extremo de decirle a la gente que aunque esperaba que yo le clavara un puñal por la espalda, no pensaba que su hermano me animaría o toleraría algo así. Pero ella estaba obviamente equivocada, y a su hermano no le importa en absoluto lo que ella siente. Una vez más, siento que necesito enfatizar que literalmente nunca me preguntó si me sentía cómoda o dispuesta a pagar los gastos del viaje para ella y todas sus amigas. Así que el hecho de que tuviera que cancelarlo en el último minuto y regresar del aeropuerto fue culpa suya. Pero de alguna manera, en su versión de la historia, aparentemente habíamos tenido esta discusión varias veces, pero me volví loca en el aeropuerto y decidí armar un escándalo y marcharme, lo cual fue un gran golpe para ella porque entonces ella y todas sus amigas tuvieron que regresar a casa, y el viaje ni siquiera ocurrió, y fue realmente humillante. No sé, supongo que el viaje nunca estuvo pago y esperaba que pagara todo en el momento, lo cual seguro que iba a salir mucho más caro. Así que si fue eso lo que verdaderamente sucedió, bueno sí, tuve la culpa. Pero estoy muy lejos de sentir mal por ella. Es desesperante la forma en que ha estado difundiendo estas mentiras sobre mí, pero en realidad estoy feliz de que la mayoría de los parientes a los que se lo ha estado contando me hayan contactado para preguntarme al respecto, porque parecía muy fuera de mi carácter. Y pude aclarar las cosas y contarles mi versión, y en su mayor parte, la gente me ha creído. Así que lo que sea que ella esté tratando de hacer no está funcionando, y está quedando como una mentirosa total e idiota. Mi esposo me dijo que quería hablar con ella y decirle que no puede andar por ahí mintiendo sobre nosotros. Pero le dije que no necesitaba decirle una palabra porque las cosas que ella está haciendo le están saliendo mal. Y en lugar de dañar nuestra reputación, ella misma se está dañando. Así que podemos simplemente dejarla seguir adelante. Actualización 2. Han pasado alrededor de 2 semanas desde que supimos que Steffi ya no se casaría. Ella había estado hablando mal de nosotros con todos sus familiares, pero no funcionó porque la mayoría de las personas no confiaban en lo que ella decía y vinieron a mí para confirmar la historia, y les conté la verdad. Después de unos días, prácticamente todo el mundo conocía la verdad, así que no tenía sentido que ella intentara hacernos quedar mal, así que dejó de hacerlo. Pensamos que sería el final de la historia, pero aparentemente no, porque ahora se ha mudado con sus padres, ya que, desafortunadamente, ella y su prometido han terminado, y no tiene a dónde ir. Su prometido era un tipo decente y le había ofrecido dejarle el apartamento, y él podría mudarse, pero ella no podría cubrir el alquiler por sí sola, así que eligió mudarse y vivir con sus padres en su lugar. Andy y yo pensamos que es realmente irónico que ella tuviera tanto que decir cuando sus padres le dijeron que no financiarían su boda, y ella había fingido que todo estaba resuelto, pero ahora su vida se estaba desmoronando, y las únicas personas a las que podía recurrir eran sus padres. Mis suegros también fueron lo suficientemente amables como para recibirla, incluso después de todo el comportamiento desagradable de ella, pero ahora que está viviendo con ellos, supongo que debería haber tenido el sentido común de no seguir hablando mal de Andy y de mí, al menos delante de sus padres, porque también eran los padres de Andy. Pero realmente es una de las personas más estúpidas que he conocido, porque incluso después de que mis suegros le dejaran claro que no podía hablar mal de nosotros y fingir que éramos los malos, ella seguía haciéndolo frente a ellos y constantemente intentaba ponerlos en nuestra contra. Entonces, mis suegros decidieron decirle que podía aceptar su error y tratar de ser una mejor persona, o no le permitirían vivir con ellos más tiempo. Y obviamente eso la enfadó porque ahora ha comenzado a enviar mensajes a Andy recordándole todos los días que no solo arruiné su viaje de despedida de soltera y su boda, sino que ahora también arruiné su vida porque su prometido la dejó, y sus padres solo siguen apoyándome como si eso fuera mi culpa. Él aún no la ha bloqueado porque es familia, pero ahora está en terreno delicado, y un par de mensajes más en mi contra, y estoy bastante segura de que Andy aparecerá en la casa de sus padres y le enseñará una lección en persona. Estoy bastante segura de que ella solo está haciendo esto para desahogar sus frustraciones, pero es inaceptable. Actualización 3. Así que lo hicimos, y realmente ya no pude soportarlo más porque ella estaba llevando las cosas demasiado lejos y diciendo las cosas más horribles sobre mí mientras enviaba mensajes a Andy. Incluso esperaba salirse con la suya porque pensaba que no intentaríamos vengarnos activamente de ella, pero desafortunadamente para ella, no somos tan amables.
Me había llamado de todas las formas posibles y se había referido a mí como celosa e insegura e incluso había dicho que no me veía mejor que en la secundaria, lo cual era una mentira descarada. Ella sabe que soy muy sensible sobre mi apariencia y se asegura de burlarse de eso cada vez que puede, y en este punto se ha vuelto muy evidente. Tampoco entiendo por qué piensa que estaría celosa de ella porque en este momento mi vida es mucho mejor que la suya, y literalmente no tiene nada de lo que podría estar celosa o insegura. Pero de todos modos, estas eran las cosas que había estado enviando por mensaje de texto a Andy en un intento de enojarnos, y lo logró porque esta tarde, fuimos a la casa de mis suegros y la enfrentamos, porque necesitaba dejar de creer que podía decir y hacer absolutamente lo que quisiera y luego simplemente permitiríamos que se saliera con la suya todo el tiempo. Ya habíamos hablado con los padres de Andy, y sabían por qué estábamos allí, así que no hicieron muchas preguntas y nos dejaron entrar. Steffi había estado sentada en la sala de estar y parecía muy sorprendida de vernos, incluso tuvo la audacia de preguntarles a sus padres por qué estábamos allí como si no debiéramos estar allí, como si ella fuera la única persona permitida para visitar a sus padres. Ellos no respondieron, y en su lugar, tomé la conversación y le dije que necesitaba aprender a cerrar la boca, porque ya había tenido suficiente de sus tonterías y no iba a tolerar que hablara de mí más. Así que necesitaba dejar de hablar de mí con cualquiera en absoluto, y si no lo hacía, entonces me aseguraría de que mi versión de la historia se hiciera pública también, y eso no terminaría bien para ella. Inmediatamente, comenzó a armar un escándalo y me acusó de chantajearla y a su familia de emboscarla cuando se le pidió que se callara y simplemente se disculpara por todo. Nos dijo que no lo haría y comenzó a empacar sus cosas y se fue dentro de una hora, porque ahora sabía que no era bienvenida aquí y viviría con una amiga. Estoy segura de que volverá en un par de semanas porque no creo que ningún amigo le permita vivir con ellos sin costo alguno, y considerando lo tacaña que es, dudo mucho que aporte algo cuando pueda volver con sus padres y vivir con ellos gratis. Pero por ahora, todos estamos libres de ella, y diría que estoy mucho mejor ahora, y creo que todos estarían de acuerdo conmigo cuando digo eso. Actualización 4. Bueno, no fueron un par de semanas, pero al mes regresó a la casa de los padres, buscando un lugar para quedarse. La historia que me contaron los suegros es que vivió con un par de amigas durante ese tiempo, pero las dos la terminaron echando. Raro, porque sé que eran amigas que iban al viaje también, así que suponía que serían igual de narcisistas que ella, así que se llevarían bien. Pero resulta que eso no funciona así. Lo interesante es que mis suegros, aunque me habían defendido todo este tiempo, siempre intentaron tener una actitud neutral, ya que al final del día era su hija. Pero esta vez cambiaron de bando y le dijeron que ya no era bienvenida allí. Steffi dijo algunas cosas hirientes a sus propios padres, que por respeto a ellos no las voy a repetir aquí. Creo que les debo eso después de todo. Finalmente, se tuvo que marchar, y ha estado viviendo en su negocio, en la parte de atrás, en un colchón inflable. No le deseo eso a nadie, pero si hay alguien que se merece todo eso es Steffi. Actualización 5. Creo que esta será mi última actualización, ya que todo el drama se está desviando de mi publicación original, pero al menos les debo esto a todos los que estuvieron leyendo mi historia durante tanto tiempo. Lo último que conté de Steffi es que ella estaba durmiendo en su negocio. Bueno, ahora también ha perdido eso. Su negocio ha tenido que cerrar porque nunca terminó de despegar. Sé que no es de buena persona sentirse bien de las desgracias ajenas, así me educaron mis padres. Pero después de todo lo que me hizo siendo jóvenes, más lo último que he contado, debo admitir que se siente un poco bien que las cosas malas que hizo le estén regresando. Ella me trató como una nerd toda la vida, pero al menos esta nerd tiene empleo, un buen salario, un esposo y una casa donde dormir. No sé si Steffi puede decir lo mismo. Bueno, eso es todo.